En lo más profundo de la historia de Israel hay un nombre que resuena, uno que a primera vista parece ser de alguien olvidado, alguien que fue dejado atrás, condenado a vivir en la oscuridad de su propia vulnerabilidad. Pero si nos detenemos un momento a mirar más allá de su aparente caída, descubrimos una historia de redención que puede cambiar por completo la forma en que entendemos la gracia de Dios. Un príncipe caído de su trono, abandonado por su propio destino. Mefibosete, el hombre que no tenía nada. ¿Sabes por qué esta historia es más relevante para ti de lo que imaginas? Porque en muchos momentos de nuestras vidas somos como Mefibosete. Nos sentimos caídos, olvidados, heridos, pero al igual que él, todos podemos ser rescatados. Hoy te invito a un viaje profundo, un viaje hacia un lugar donde la misericordia de un rey, el rey David, transforma el destino de un hombre roto. Lo que parecía el final para Mefibosete fue en realidad el principio de una vida renovada, restaurada, con dignidad. Y lo más asombroso de todo es que esa historia no es solo de él, es también la tuya. Es la historia de todos aquellos que creen en el poder de la gracia. Pausa para crear suspense. ¿Estás listo para descubrir cómo la misericordia puede cambiar tu vida tal como cambió la de Mefibosete? Si te está impactando esta historia, no olvides darle un like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos. Deja un comentario sobre cómo la gracia ha tocado tu vida. Ahora, acompáñame a conocer la increíble historia de este hombre que, como muchos, pensaba que su destino ya estaba sellado. Para comprender la magnitud del rescate de Mefibosete, es crucial entender quién era él antes de todo esto. Mefibosete no era cualquier persona, era un príncipe, hijo de Jonatán, el hijo más amado del rey Saúl, y nieto del mismísimo rey Saúl. En otras palabras, Mefibosete tenía el derecho legítimo al trono de Israel, pero la historia le tenía preparado un destino muy diferente. La tragedia comenzó en el campo de batalla, cuando Saúl y Jonatán murieron luchando contra los filisteos. En ese momento, una gran tragedia golpeó a la familia real. Mefibosete, siendo un niño pequeño, fue dejado atrás cuando su niñera huyó por miedo a lo peor, y al intentar escapar, sufrió una caída que lo dejó paralizado de por vida. Imagínate por un momento. Un niño que tenía todo, de repente lo pierde todo. El trono, el honor, la riqueza, la posición y lo más cruel de todo, su movilidad. De príncipe a prisionero de su propio cuerpo, vivió en un lugar llamado Lodebar, un sitio desolado, un lugar de olvido. ¿Quién lo recordaba? Nadie. ¿Quién se preocupaba por él? Nadie. Mefibosete pasó de ser la esperanza de un reino a un hombre olvidado, alejado de la sociedad. ¿Te resulta familiar? A veces, las circunstancias de la vida nos hacen sentir como si estuviéramos en Lodebar, alejados de nuestros sueños y esperanzas, sumidos en el dolor y el abandono. Sin embargo, es en esos momentos donde el rey David, en su misericordia, entra en la historia. Y es ahí donde comienza el milagro de la gracia. Imagina por un momento estar en la oscuridad total, sintiéndote olvidado, sin esperanza, cuando de repente una luz entra en tu vida. Esa luz para Mefibosete vino en la forma de David, el rey, que había hecho una promesa de fidelidad y amistad a Jonatán, el padre de Mefibosete. A pesar de que David ya era rey, no olvidó a su amigo Jonatán. Y lo que sucedió después de la muerte de Saúl fue asombroso. David, siendo un hombre de palabra, se preguntó si quedaba alguien de la familia de Jonatán a quien pudiera mostrarle misericordia. ¿Por qué misericordia? Porque David sabía que lo que se le había dado a él no era por su propio mérito, sino por la bondad y fidelidad de Dios. Por lo tanto, decidió ir más allá de las expectativas de un rey tradicional y buscar a Mefibosete.
¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia por amor a Jonatán? Esta pregunta, cargada de generosidad, fue el principio de una historia que cambiaría la vida de Mefibosete para siempre. Entonces, el encuentro sucedió. Cuando Mefibosete fue llamado ante el rey, no podía creerlo. ¿Cómo un rey tan grande y poderoso se interesaría por él, un hombre roto, de una familia caída? Mefibosete, temeroso, pensó que su destino sería la muerte, pero lo que David le ofreció fue algo completamente diferente. David no solo le dio a Mefibosete una vida de dignidad y respeto, sino que le devolvió las tierras de su abuelo Saúl y lo invitó a comer en su mesa, como si fuera parte de la familia real. De la pobreza, la humillación y el olvido, Mefibosete pasó a ser un hombre honrado, un hombre restaurado. Y todo esto ocurrió por la gracia de David, quien no solo le dio lo que necesitaba, sino que lo aceptó como su propio hijo. Este gesto de generosidad y misericordia es una de las lecciones más profundas de la historia de Mefibosete. ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? ¿Qué tan dispuestos estamos a extender gracia a aquellos que están en nuestra vida, aunque no lo merezcan? La gracia no se gana, no se paga con trabajo, es simplemente un regalo inmerecido. Y lo increíble es que David, al ser generoso con Mefibosete, nos muestra la imagen de lo que Dios hace con nosotros. Cuando todo parece perdido, Él nos da una segunda oportunidad. La historia de Mefibosete no solo es una historia de un hombre caído, sino también una historia profunda sobre la gracia de Dios. Si observamos de cerca lo que hizo David con Mefibosete, vemos una representación exacta de lo que Dios hace por nosotros. Pero para comprender completamente esta relación, necesitamos profundizar en lo que significa la gracia. ¿Qué es realmente la gracia de Dios? La gracia es un concepto que está presente en cada rincón de las Escrituras, pero sigue siendo uno de los temas más misteriosos y sorprendentes. En términos sencillos, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el regalo que Él nos da, no por lo que hemos hecho, sino por quien Él es. Y es precisamente esto lo que Mefibosete experimenta. Un hombre que humanamente no tenía ningún derecho a la bondad de David, pero que recibió mucho más de lo que podría imaginar. En Efesios 8:9, el apóstol Pablo escribe: «Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esta frase encapsula perfectamente lo que sucedió con Mefibosete. Él no hizo nada para ganarse el favor de David, sino que fue David quien decidió mostrarle misericordia y darle una nueva oportunidad. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido como Mefibosete, heridos, caídos, sin esperanza, ya sea por las circunstancias, por nuestros errores o por las decisiones de otros. ¿Y qué hace Dios? De la misma manera en que David no olvidó a Mefibosete, Dios no olvida a ninguno de nosotros. Su gracia nos alcanza donde quiera que estemos. No importa lo que hayamos hecho, no importa lo que estemos viviendo, la gracia de Dios está disponible para todos. A menudo pensamos que debemos hacer algo para ganar la gracia, pero eso es un error. La gracia no es algo que podamos ganar, es un regalo que se nos da. Y así como David levantó a Mefibosete de la miseria, Dios nos levanta a nosotros cuando estamos en nuestro punto más bajo. Es una gracia que no depende de nosotros, sino de su amor incondicional. Si te preguntas cómo aplicar esta verdad a tu vida, la respuesta es simple: reconocer que estamos donde estamos por la misericordia de Dios. Y esa misericordia no solo transforma nuestra vida, sino que también
debe transformarnos a tal punto que somos capaces de extender esa misma gracia a los demás. Es curioso cómo la historia de Mefibosete no solo habla de un rescate físico, sino también de un rescate espiritual. Así como David lo sacó de Lodebar, el lugar del olvido, Dios nos saca de nuestra oscuridad y nos lleva a un lugar de luz, a un banquete preparado, donde no solo somos aceptados, sino celebrados. La historia de Mefibosete nos desafía a mirar nuestra vida y preguntarnos, ¿estamos aceptando la gracia de Dios como algo que nos ha sido dado de manera inmerecida? Y, más importante aún, ¿estamos dispuestos a extender esa gracia a los demás? El principio fundamental de la gracia es dar lo que no se merece, porque eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Ahora que hemos visto cómo la gracia de David rescató a Mefibosete, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo aplicamos esta gracia en nuestras vidas? Vivir la gracia no es solo un concepto teórico, sino una práctica diaria. Dios no solo nos llama a recibir su gracia, sino también a vivirla, y lo más desafiante, a compartirla con los demás. Primero, debemos entender que vivir la gracia comienza con reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Como Mefibosete, todos hemos tenido momentos en los que hemos caído, hemos sido heridos, o incluso sentimos que nos hemos quedado atrás. Pero la gracia de Dios no depende de nuestra perfección. Al contrario, es en nuestra imperfección donde la gracia brilla con más fuerza. Vivir la gracia significa aceptar que no somos perfectos, pero que aún así Dios nos ama profundamente. ¿Y cómo se ve esto en la vida diaria? A menudo, las situaciones más difíciles son las que nos permiten poner en práctica la gracia. Tal vez se trate de perdonar a alguien que nos ha herido o de extender una mano amiga a alguien que está pasando por dificultades. Tal vez es no juzgar a alguien que está en una situación complicada. Vivir la gracia significa ver a los demás no como enemigos o personas imperfectas, sino como personas a quienes Dios ha extendido su misericordia. En Colosenses 3:13 se nos dice, soportaos unos a otros y perdonaos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. Esta es una de las claves para vivir la gracia. Así como David perdonó a la familia de Saúl, nosotros también somos llamados a perdonar y extender misericordia a aquellos que nos rodean. El perdón no solo libera al otro, sino que también nos libera a nosotros. Además, vivir la gracia es una invitación a ser agentes de cambio en un mundo que a menudo se enfoca en la condena, la crítica y el juicio. Cuando elegimos extender gracia, elegimos transformar. Elegimos mostrar a los demás un reflejo de lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha sacado de la oscuridad, nos ha dado dignidad y nos ha invitado a su mesa. ¿Y qué pasa cuando vivimos de esta manera? Cuando comenzamos a vivir la gracia, nuestra vida se convierte en una herramienta poderosa de transformación. No solo cambiamos nuestra perspectiva sobre las personas y las situaciones, sino que nos convertimos en un ejemplo de lo que es posible a través del amor de Dios. Vivir la gracia nos libera de la carga de la amargura y del resentimiento. Nos permite vivir con un corazón lleno de paz y esperanza. Al igual que Mefibosete fue restaurado y aceptado en la mesa del rey, nosotros también tenemos un lugar en la mesa de Dios, no porque lo hayamos ganado, sino porque Él nos ha hecho dignos a través de su gracia. Y ahora la invitación está abierta para todos nosotros. ¿Qué harás con esta gracia que has recibido? La respuesta está en cómo elegimos vivir. ¿Cómo elegimos extender esa gracia a los demás? Mefibosete vivió su vida marcado por la tragedia y el abandono, pero todo cambió en el momento en que experimentó la gracia de David.
Esa gracia no solo le dio una nueva vida, sino que transformó su identidad. Lo levantó de la oscuridad y lo colocó en un lugar de honra, en la mesa del Rey. ¿Qué haríamos nosotros si tomáramos un momento para reflexionar sobre la gracia que hemos recibido? A través de esta historia, vemos que la gracia no es algo que se puede entender solo a nivel intelectual. Es algo que se vive, que se experimenta y que transforma. Nos invita a dejar atrás nuestras heridas, nuestras limitaciones y a avanzar hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Cuando experimentamos la gracia de Dios, no solo cambiamos por fuera, sino que nuestro corazón es completamente transformado. La invitación está sobre la mesa. Al igual que David invitó a Mefibosete a sentarse a su mesa, Dios nos invita a todos a entrar en su presencia, no por nuestros méritos, sino por su misericordia y amor incondicional. Es un llamado a cambiar, a ser restaurados y a vivir con un propósito renovado. La gracia es el regalo más grande que podemos recibir, y cuando vivimos esa gracia, se convierte en el mayor testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿estás dispuesto a vivir la gracia y a compartirla con otros? Hoy has escuchado una historia que no es solo antigua, sino viva y real. La historia de Mefibosete no solo habla de un príncipe caído, sino de todos nosotros. Todos tenemos un lugar en la mesa de la gracia. Solo tenemos que aceptar la invitación. Dios te extiende esa gracia, no por lo que has hecho, sino por lo que Él ha hecho por ti. Es momento de reflexionar. ¿Cómo vas a vivir esa gracia? Hoy tienes la oportunidad de dar un paso más allá. Perdonar, restaurar relaciones, extender misericordia a quienes te rodean. La gracia no es solo algo que recibimos, es algo que vivimos y compartimos. Hazlo hoy. Comienza en tu hogar, con tus amigos, en tu comunidad. Sé un reflejo de esa misericordia y transforma el entorno que te rodea. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un like, comentar sobre cómo la gracia ha transformado tu vida y compartir este video con aquellos que también necesitan escuchar esta poderosa historia de redención. Te invito a que tomes acción hoy. La gracia está a tu alcance y el mundo necesita ver esa transformación en ti. Nos vemos en el próximo video.